Hola, soy Miyun de la Universidad de Mike Jusilon. Iniciamos con las noticias de Mike Jusilon del 18 de noviembre. Bienvenidos a Miyun, donde seguimos manteniendo los principios de la inversión en acciones estadounidenses, como siempre. Les he dicho esto antes en alguna ocasión. Para ser felices necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Pero antes de tener lo que necesitamos, hay una condición previa. Es mejor evitar problemas. Por eso no es que no seamos felices porque no tenemos muchas cosas. Si hay demasiados problemas en mi vida, muchas veces eso es lo que me hace infeliz. Por eso, en la medida de lo posible, eliminar los problemas uno por uno es lo primero que debemos hacer. Creo que esa es la primera condición para la felicidad. Mi familia y yo nos mudamos recientemente de Inglaterra a Malasia, y lo hicimos pensando de la misma manera. Inglaterra tiene muchas cosas buenas, pero viviendo allí a menudo ocurren situaciones que te molestan de varias maneras. Por eso, en lugar de vivir en un lugar con tantos problemas, decidimos mudarnos al sudeste asiático, donde hay menos problemas y condiciones para ser un poco más felices. Y en los últimos 3 meses, realmente no hemos tenido ningún problema grande, así que he pensado mucho en lo feliz que estoy con esta mudanza. Hoy, por primera vez en Malasia, tuve una experiencia que me molestó. Así que hoy me sentí muy deprimido y cansado, y pensé si debería tomarme un día libre de la transmisión. Pero hoy, justo mañana, también tengo cosas ocupadas que hacer, así que no podré transmitir. Últimamente, el mercado de valores de Estados Unidos tampoco está bien. Así que, aunque sea una transmisión corta, pensé que debía enviárselas hoy y por eso me senté frente a la cámara. Como mencioné antes, mientras menos problemas tengas en la vida, más probabilidades tienes de ser feliz. En ese sentido, alcanzar la libertad financiera también es importante. Tener mucho dinero no te garantiza la felicidad, pero al menos los problemas económicos... El tema de hoy, 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 el tema de hoy. Rápido. Hoy también comenzaré leyendo los comentarios que dejaron nuestros valiosos suscriptores. El primer comentario que tenemos preparado es una valiosa publicación de Kim Yurin. Hola Misón, me suscribí a tu canal en abril pasado y ahora estoy viendo muchas ganancias. Quiero recibir efectivo mensual para gastos en mis 60s o 70s. ¿Me puedes recomendar acciones con dividendos mensuales? Creo que sería muy feliz si pudiera pasar mi vejez con tranquilidad, tomando café con amigos y pudiendo invitarles la comida. Te agradecería mucho si pudieras responderme. Aunque hay muchísimos canales de YouTube recomendados, confío más en ti, mijón, así que si tú me recomiendas alguno, creo que podría invertir con confianza. Por eso te hago estas preguntas sinceramente. Me lo pediste de una manera tan cortés y sincera que no podía simplemente ignorarlo. Nada menos que 12 personas le dieron like, así que creo que muchos están esperando una respuesta a esta pregunta. Por eso preparé una respuesta a esta pregunta como un contenido especial de Mijón. Escúchenlo una vez. Primero que nada, yo personalmente creo que invertir en acciones individuales de dividendos es en realidad más riesgoso que invertir en acciones individuales de crecimiento. ¿Y cuál es la razón? Es porque el mundo está cambiando demasiado rápido y las empresas que están en una etapa madura y que pagan dividendos activamente tienen una alta probabilidad de no poder adaptarse rápidamente a estos cambios. Yo tengo esta preocupación. Si creen que deben invertir en acciones que pagan dividendos para quienes piensan así, con la evolución mundial, los precios de las acciones cambian constantemente y estos cambios se reflejan al menos cada 3 meses o una vez al año. Por eso, en mi opinión personal, los fondos cotizados en bolsa que reemplazan las acciones en las que invierten pueden ser una opción de inversión un poco más segura. Entonces, ¿qué pasa si ustedes pueden estar satisfechos con un rendimiento de dividendos inferior al 4%? Me gustaría presentarles un fondo cotizado en bolsa, el SHIAP Estados Unidos Dividend Equity Fondo cotizado en bolsa. Aquí pueden ver el nombre del ticker. Probablemente ya lo hayan escuchado mucho. Hay un fondo cotizado en bolsa llamado SCHIAP
SHD, muy popular entre inversionistas y destacado en economía. A veces se le llama SHD. Este SHD tiene criterios muy estrictos tanto para la selección de acciones como para el rebalanceo. Por eso es que hoy se los quiero presentar. Lo he resumido de la siguiente manera. Bien, el SHD sigue el índice Dow Jones Dividend 100 de Estados Unidos. Y lo esencial de este índice es combinar dividendos constantes con fundamentos sólidos. Así que no solo se enfoca en los dividendos, sino que también revisa constantemente por nosotros cuán sólidos son los fundamentos, y eso me gusta mucho. Bien, ahora les voy a presentar los criterios para seleccionar los valores en SHD. SHD elige 100 valores en 4 pasos. Bien, primero existe el índice Dow Jones de mercado amplio de Estados Unidos y seleccionan los valores incluidos en este índice. Se excluyen los REITs, es decir, no se consideran las empresas inmobiliarias, tómenlo en cuenta. En segundo lugar, existen varios criterios estrictos. La empresa debe haber pagado dividendos de forma continua al menos 10 años. Si dejó de pagarlos alguna vez en ese periodo, no puede incluirse. Es bastante estricto, ¿verdad? Bien, y en segundo lugar, el tamaño también es un criterio riguroso. La capitalización de mercado debe ser mínimo de $500 millones, excluyendo empresas pequeñas. Además, debe contar con alta liquidez. Solo se incluyen empresas con un volumen promedio diario de al menos $2 millones en los últimos 3 meses. Bueno, eso no es todo. Ahora, hacemos un filtrado basado en los fundamentos. A las acciones que pasaron la segunda etapa se les asigna una puntuación total basada en 4 factores fundamentales. Bueno, hay 4 indicadores. El primero es el flujo de caja libre en relación con la deuda total. Esto significa cuán grande es el flujo de caja libre en comparación con la deuda. Es decir, estamos viendo qué tan rápido la empresa puede pagar su deuda. Y en segundo lugar, el rendimiento sobre el capital propio. Esta parte es el rendimiento sobre el capital propio que aprendimos en detalle la semana pasada. Es muy importante saber cuánto beneficio se está generando con el capital que tienes. El tercero es el dividend yield, o rentabilidad por dividendo. ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual promedio de los dividendos en 5 años? No solo importa cuánto se da, sino también cómo crece. Considerando esto, asignan una puntuación total basada en estos 4 elementos. Y luego, seleccionan finalmente las 100 principales acciones con las puntuaciones más altas en la evaluación integral de 3 etapas para conformar el fondo cotizado en bolsa. Pero no termina ahí, ya que después de esta rigurosa selección, también realizan un rebalanceo. Hay un criterio para determinar la proporción de las 100 acciones seleccionadas y ajustarlas periódicamente. Usan el método de capitalización de mercado modificada. ¿Qué significa? Como ves, dice modificado. Así que, básicamente, la proporción se determina según la capitalización de mercado. Es igual que el S&P 500 y el QQQ. Si la capitalización de mercado es alta, tiene más peso. El problema es que la proporción de cada acción individual no puede superar el 4% y la proporción de cada sector individual no puede superar el 25% de toda la cartera. Por lo tanto, hay condiciones para evitar que demasiado dinero se concentre en una acción o sector específico. Así es como lo pueden ver. Además, se hacen cambios regulares. Primero, una reestructuración. Cada marzo se aplican de nuevo los 4 criterios de configuración mencionados. Dicen que revisan y reemplazan anualmente los 100 componentes incluidos. De nuevo, eligen del primero al 100º lugar, cambian el fondo cotizado en bolsa y hacen un rebalanceo. Cada trimestre, en marzo, junio, septiembre y diciembre, es decir, 4 veces al año, reajustan la proporción de cada componente para que no supere los límites establecidos anteriormente, 4% por acción individual y 25% por sector. Así es como lo hacen. Si lo ven de esta manera, es muy conveniente porque el fondo cotizado en bolsa se encarga de reajustar, hacer el rebalanceo y cambiar la composición por nosotros, sin que los inversionistas tengan que preocuparse por esos detalles. Es muy bueno, ¿verdad? Pero aquí surge una pregunta más que debemos hacer. Como les he dicho muchas veces, cuando seleccionamos acciones, no debemos hacer una evaluación absoluta, sino una evaluación relativa. Me gusta mucho el fondo cotizado en bolsa SCHD, pero debemos preguntarnos si realmente es la mejor opción. Personalmente, en mi caso, yo pienso que, como inversión para cubrir los gastos de vida después de la jubilación, SPIT o KIKIKI, o si quiero ser un poco más ambicioso, SMH son la mejor opción.
como muestra la tabla abajo, si debo escribirlo o no. En cambio, ¿los inversionistas deberían escribirlo por nosotros? ¿O los inversionistas deberían preocuparse por eso en nuestro lugar? ¿O deberían prestar atención a eso? Quizás los inversionistas deberían preocuparse por eso en nuestro lugar, o los inversionistas deberían escribirlo por nosotros, o los inversionistas deberían hacerlo por nosotros, o los inversionistas deberían prestar atención por nosotros, o los inversionistas deberían preocuparse por eso en nuestro lugar. Actualmente el rendimiento de dividendos de SCHD no llega al 4%, es 3.8. Eso significa que podrías invertir en SPY/QQQ o SMH cada año, aunque saquemos un 4% para gastos de vida o incluso un 6% si es mucho, no tendríamos de qué preocuparnos. De hecho, es más probable que el capital de inversión aumente en lugar de disminuir. Además, estos tres fondos cotizados en bolsa también pagan dividendos. Aunque el rendimiento por dividendo es bajo, no es algo que se pueda ignorar. Primero, el rendimiento por dividendo de SPY es de 1.08%, QQQ es de 0.47% y SMH es de 0.31%. Y si ves la tasa de crecimiento de los dividendos en los últimos 3 años, es de 5.51, 12.89 y 10.84. Si ves el crecimiento promedio en 5 años, es de 5%, 11% y 0.19%. Por lo tanto, no solo el rendimiento por dividendo no es malo, sino que también sigue creciendo. Esta parte también es importante tenerla en cuenta. Recomiendo más el SPY, S&P 500, el QQQ, Nasdaq 100 y el SMH, mejores empresas de semiconductores, que el SEED, que solo recopila tasas de dividendos, y hay una razón para ello. Y eso es porque estos lugares de inversión reflejan de manera rápida y clara los cambios en el mundo, porque creo que no hay nada como el S&P, QQQ y SMH para eso. Defino la inversión según la capitalización de mercado, igual para SEED, pero en el caso de SEED, se limita la proporción para evitar que el dinero de inversión se concentre demasiado en ciertos valores o sectores. Pero SPY o QQQ no son así. Reflejan directamente los cambios mundiales en la composición de los fondos cotizados en bolsa. Por lo tanto, si un sector o una acción específica domina el mundo, la proporción de inversión en esa acción o sector puede aumentar infinitamente. Es fundamental considerarlo. A medida que envejecemos y nos jubilamos, es casi imposible seguir, entender y reflejar constantemente los cambios del mundo y actualizar nuestra estrategia de inversión por nuestra cuenta después de la jubilación. Por eso, incluso yo, cuando llegue el momento en que invertir en acciones individuales empiece a parecerme un poco difícil, les diré que planeo transferir mi dinero de inversión a fondos como SPY, QQQ o SMH. Hoy voy a leer un comentario más. Últimamente muchas personas se han interesado en las perspectivas de Bitcoin y Ethereum. Es una pregunta que dejó una persona con el nombre de usuario Style Simpon. Director, gracias, disfruto su contenido. No me preocupan las acciones estadounidenses, pero las criptomonedas han bajado mucho últimamente. ¿Qué debería hacer? Ya perdí el momento de vender, así que solo estoy observando. Es la baja de las tasas de interés. Hasta hace unas semanas, más del 95% del mercado pensaba así. Pero de repente, esa probabilidad cayó por debajo del 50%. Por lo tanto, el precio reflejado actualmente en el mercado asumía que la tasa de interés de referencia bajaría al menos una vez más. Al eliminarse esta suposición, creció la preocupación de que la Reserva Federal adoptara una postura más agresiva, lo que causó una caída repentina en la preferencia por activos de riesgo. Esta es la primera razón. Y la segunda razón por la que las criptomonedas se desplomaron repentinamente recientemente es porque el apalancamiento excesivo que se había acumulado hasta ahora colapsó de golpe. Estoy seguro de que ustedes lo recordarán. Cuando el presidente Teureonpeu llegó al poder, muchos creían que las criptomonedas seguirían creciendo, ¿cierto? Por eso, muchos inversionistas usaron un apalancamiento alto e invirtieron fondos de manera imprudente. Así es como deben verlo. Entonces, con la salida repentina de estos fondos especulativos, la caída se amplificó de manera excesiva. Así es como deben entenderlo. Bueno, pero el primer y segundo punto son factores a corto plazo. La incertidumbre macroeconómica, por ejemplo, eventualmente la tasa de interés de referencia bajará, y cuando el ciclo comience, de nuevo, esa incertidumbre desaparecerá. El segundo punto, el apalancamiento excesivo, casi ha sido liquidado. Por lo tanto, el primer y segundo factor ya se han resuelto.
Solo queda resolver el tercer punto, que es más serio, la salida de las ballenas. Bueno, ¿de qué se trata esto? Originalmente, incluso en el sector de las criptomonedas, los inversores a largo plazo resisten, los de corto plazo suelen tambalearse, es el patrón común. Esta caída es algo distinta en su naturaleza. Este año, incluso las monedas que se mantenían se vendieron parcialmente para asegurar ganancias o reducir riesgos. Por lo tanto, cuando los grandes inversores vendieron Bitcoin y Ethereum, se observó una tendencia bajista adicional. Así es como debes verlo. Bien, así que déjenme compartirles mi perspectiva personal al respecto. Por varias razones como estas, la perspectiva a corto plazo todavía está en la niebla. Creo que debemos ser muy cautelosos. Por eso, como ustedes saben, las acciones que he comprado recientemente a bajo precio son todas beneficiadas por la inteligencia artificial y casi no he estado comprando más acciones de criptomonedas. Por supuesto, la caída es aún mayor, ahora incluso desde el punto de vista técnico. El Bitcoin ahora se está negociando por debajo de la media móvil de 200 días, que es un soporte clave, y como se rompió el soporte psicológico de los $100,000, hay muchas posibilidades de que siga bajando. Así es como lo veo. Ahora, si les digo algo positivo, ya viene el fin de año. Por lo tanto, si la Reserva Federal baja las tasas de interés nuevamente o da la sensación de que lo hará pronto, y además, si por factores estacionales llega el rally de Santa Claus, es muy probable que veamos una tendencia de recuperación poco a poco. Bien, les voy a mostrar una cosa más. Creo que nunca les he mostrado este gráfico antes. El índice de miedo y codicia cripto refleja el sentimiento del mercado de criptomonedas. Bien, publiqué que el índice de miedo y codicia cripto había caído hasta 17, pero ahora que lo revisé de nuevo, ha bajado hasta 15. Ahora, para que se den una idea de cuánto ha bajado a 15, la última vez que cayó a 15 fue el 9 de abril de 2025. Ese día el mercado de valores tocó fondo. Por eso, ahora el índice de miedo y avaricia, el que observa el mercado de criptomonedas, está mostrando un miedo extremo. Por eso la posibilidad de que este sea el fondo está aumentando poco a poco, y eso también podemos evaluarlo de manera positiva. Pero a mediano y largo plazo, para que el mercado vuelva a tener un aumento significativo, creo que debe resolverse la incertidumbre sobre tasas de interés o surgir un nuevo entorno regulatorio, como una política favorable anunciada por el presidente Trump o algún impulso externo. Por lo tanto, hasta que la dirección vuelva a cambiar, parece prudente adoptar un enfoque conservador y prepararse para la volatilidad. Si compras ahora, podría bajar de nuevo. Como es un cuchillo cayendo, creemos que aún no es tarde para comprar cuando termine de caer y muestre una tendencia alcista, subiendo un 10% o 20% tras tocar fondo. La próxima vez resumiré el estado del mercado bursátil estadounidense de ayer. Primero, si ven el mapa del S&P 500, ayer solo una acción no cayó. Como ven, solo Google muestra un verde brillante. Las demás 500 grandes empresas en general bajaron, como pueden ver. El rango del mercado se ha reducido mucho. Actualmente, solo el 36% de las acciones están por encima de la media móvil de 50 días y las de buena tendencia a largo plazo han bajado al 51%. Como el rango del mercado sigue bajando, les dije que es una mala señal. No sabemos cuánto tiempo seguirá cayendo, pero si la tendencia bajista continúa, el mercado podría bajar hasta 20 o incluso 15 antes de tocar fondo. Por lo tanto, pensar que este es el fondo en este momento da la sensación de que apenas estamos al inicio de la caída. Este es el cambio, el índice de volatilidad. Lo mismo aplica al índice de volatilidad. Como he mencionado antes, en el caso del índice de volatilidad, no es bueno si pasa de 20 ni si está sobre la media móvil de 20-0 días. Ahora está en 22.38. Está por encima del promedio histórico y de la media móvil de 200 días. Pero tampoco es que haya un miedo excesivo. Cuando llega a unos 30 es cuando realmente se siente que el miedo se ha extendido demasiado. El índice sugiere una posible tendencia bajista adicional. Así se diagnostica la situación. Presentamos el índice de miedo y avaricia. El miedo extremo ha caído hasta 15. Veamos brevemente qué tan bajo es un valor de 15. En abril pasado este índice llegó a marcar 4. Por lo tanto, si surge un miedo extremo como el de los aranceles de Trump, podría caer por debajo de 10.
Por supuesto, también existe la posibilidad de que rebote antes de llegar a menos de 10. El gráfico que están viendo ahora es el gráfico de un año del S&P 500 y la caída no es tan grande como se podría pensar. Y en el canal de Mijihun encontramos dos oportunidades adicionales para comprar. La primera vez fue cuando rompió por debajo de la media móvil de 21 días y la segunda vez fue con la media móvil de 51 días. Ahora incluso la media móvil de 51 días se ha roto. Bien, cuando eso sucede, la tercera línea de soporte está esperando aquí. ¿Dónde es esto? Es alrededor de 6.540. Por lo tanto, si baja hasta 6.540, creo que ese será otro momento para comprar. Si cae por debajo de este nivel, la caída podría ser aún mayor. En ese momento, no se puede descartar completamente la posibilidad de que caiga hasta la media móvil de 200 días, pero personalmente me parece un poco dudoso que baje tanto. En mi opinión, creo que rebotará alrededor de 6.540 personalmente, tengo la esperanza de que así sea. Estos son los resultados de las principales selecciones de Mijihun. Ayer, solo 6 acciones no bajaron. Ayer subieron Alphabet 3.12%, Tellurian Energy Plus 2.14%, Tesla 1.13%, First Solar 0.18%, Broadcom 0.06% y Credo 0.04%. Las demás siguieron bajando. Si ves hasta abajo está Coinbase. Coinbase cayó 7.06%, ProShares Ultra Ether, fondo cotizado en bolsa 8.70% y Bitmain 10.03%, siendo el de peor desempeño. En la membresía de pago de Mijihun que administro hay diversas series. El podcast de Mijihun, contenido especial con artículos escritos por mí, o Miyu al día con resúmenes de noticias del mercado, perspectivas del mercado bursátil estadounidense y videos diarios de acciones estadounidenses que comparto en las transmisiones. Así, les ofrezco variedad de contenidos. Uno es Smart Machine, con una sección llamada Echando un vistazo al portafolio inteligente. ¿Y esto? Como mencioné ayer, las grandes instituciones en Estados Unidos con fondos de más de 100 millones de dólares muestran cada 3 meses cómo conforman sus portafolios, qué acciones compran, venden y sus 10 principales acciones. La serie Echando un vistazo al portafolio de dinero inteligente tiene 2 partes principales. La primera parte es revisar en qué acciones están apostando actualmente los inversionistas más famosos. La otra parte es analizar si los fondos de cobertura han comprado o vendido más de una acción en particular y compartir esa información con ustedes. Bien, cubrimos muchísimas acciones esta vez, pero seleccioné 3 de las que probablemente más les interesen para compartirles una actualización sobre su situación. Bien, primero está Nvidia. En el caso de Nvidia, en el 966 fondos de cobertura tenían acciones de Nvidia, pero ahora son 28% menos. Pero hay un aspecto muy positivo. Ahora, entre los fondos de cobertura, estoy hablando de aquellos que tienen una gran participación. De todos los fondos, aquellos que apuestan más del 5% en Nvidia, es decir, los grandes jugadores, de hecho aumentaron de 208 a 211. Y el número de jugadores medianos disminuyó de 462 a 549. Bien, y durante los últimos 3 meses, el número de instituciones que compraron acciones de Nvidia fue de 468, mientras que el número de instituciones que vendieron fue de 443. Así que todavía podemos ver que hay más instituciones comprando que vendiendo. Y otra cosa positiva es el promedio de clasificación. En la cartera, Nvidia pasó del puesto 25 al 24, manteniéndose en cuarto lugar y subiendo un escalón. Entonces, así de importante es que los fondos de cobertura, especialmente los grandes inversionistas, están aumentando su proporción de inversión en Nvidia. Así podemos concluir. Bien, el siguiente es Palantir. En el caso de Palantir también se obtuvieron resultados muy buenos. Primero Big Stake. Por lo tanto, el número de grandes inversionistas solía ser 15, pero esta vez aumentó a 17. Por lo tanto, el número de instituciones que poseen grandes cantidades de acciones ha aumentado y también ha habido un gran aumento en los inversionistas medianos. Eran 119 y subieron a 123, un aumento de más del 3%. Ahora miren abajo. Como el trimestre pasado, solo 211 instituciones vendieron,
mientras que 282 compraron acciones de Palantir, una cifra mucho mayor. Y el ranking promedio también subió considerablemente del puesto 121 al 116. Creo que esta parte también se puede concluir de manera positiva. Bien, por último, vamos a revisar una disciplina más. Esta vez es Tesla. De todas las acciones que tengo, Tesla tuvo los mejores números de fondos de cobertura esta vez. Primero que nada, el trimestre pasado había un total de 615 fondos que tenían acciones de Tesla y esta vez aumentó a 627, y también las grandes instituciones que tienen una gran participación, es decir, aquellas que invierten más del 5% de su capital total en acciones de Tesla. Antes solo había 20, pero creció un 60% y ahora son 32 instituciones. Eso muestra que grandes inversionistas ya invierten en Tesla. Y en tercer lugar, los inversionistas medianos aumentaron de 206 a 235, lo que también representa un salto del 14%. Podemos confirmar que grandes instituciones están entrando ahora. El trimestre pasado eran 35 y 25, pero ahora la diferencia entre compras y ventas, 40%. Por lo tanto, durante los últimos 3 meses vendieron acciones de Tesla, pero la cantidad de instituciones que vendieron fue muy limitada y hubo muchas más instituciones que compraron. El trimestre pasado Tesla ocupaba el puesto 95 en los portafolios promedio, pero ahora subió al 76, un aumento del 20%. Además, el número de instituciones que incluyen a Tesla en su top 20 aumentó de 145 a 186. Por lo tanto, en los últimos 3 meses no hubo muchas buenas noticias sobre Tesla, pero aún así pudimos ver que las instituciones seguían comprando acciones de Tesla con entusiasmo. Como mencioné brevemente antes, últimamente muchos inversionistas han estado pasando momentos difíciles debido a Ethereum y Bitcoin. Hoy preparé un contenido más positivo. En el video de hoy sobre acciones estadounidenses aparecerá Tobni y también otro experto. Ambos expertos están diciendo que ahora la corrección de Bitcoin y Ethereum está entrando en su fase final, lo cual es una buena noticia. Bueno, creo que sería bueno que ustedes mismos vean qué lógica utilizan para afirmar que la corrección de Ethereum y Bitcoin está llegando a su fin. 18 de noviembre, hasta aquí las noticias de acciones estadounidenses de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final de la transmisión de hoy. Y como les adelanté, mañana no podré enviarles la transmisión de noticias de acciones estadounidenses del día. Tengo 2 compromisos muy importantes, así que descansaré de la transmisión del miércoles y volveré a saludarlos el jueves. Sigamos luchando juntos hasta que dejemos de invertir en acciones estadounidenses. Que tengan un buen día. Gracias. Entonces, primero repasemos la tendencia general. ¿Cómo ve usted la situación actual? ¿Podrías hablar primero, Tom? En mi opinión, el mercado en general está bastante inquieto en este momento. Esto aplica para el mercado de criptomonedas y acciones. Primero, hubo cierre del gobierno. Ante las dudas sobre la valoración de la inteligencia artificial, las acciones relacionadas y de crecimiento sufrieron una corrección. En el caso de las criptomonedas especialmente, hay 2 problemas que se superponen. Uno es que el 10 de octubre hubo un evento de liquidación realmente grande, que fue el de mayor escala en la historia. El otro es que como las criptomonedas son activos de riesgo, el mercado está inquieto por el mensaje que la Reserva Federal dará en diciembre. Si la Reserva Federal es agresiva, los inversionistas en criptomonedas se ponen nerviosos. Estos factores siguen ejerciendo presión a la baja. Sin embargo, un aspecto positivo es que el mercado está mostrando señales de estar un poco cansado. Mencioné a Dimakeu Aeniolritixu, quien dijo que podría aparecer una señal de piso esta semana. ¿Está de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Ahora creo que estamos muy cerca del piso. Creo que es una muy buena oportunidad de compra para los inversionistas a largo plazo. El Bitcoin alcanzó su punto máximo antes que la corrección general del mercado, y eso fue como un canario en la mina, enviando una señal de advertencia sobre el riesgo para todos los activos de riesgo. Por eso creo que el Bitcoin será el primero en tocar fondo. Como dijo Tom, creo que estamos muy cerca de ese punto ahora.
Por eso pienso que para inversionistas que ven a más de un año es una gran oportunidad. Esta vez me gustaría profundizar un poco más en el lado de Ethereum. ¿Cuáles cree que son los factores únicos que están impulsando el movimiento aquí? ¿Cree que hay factores que podrían desligarse en parte del riesgo general o de la correlación con el mercado cripto? Ethereum es una plataforma de contratos inteligentes, por lo que su naturaleza es diferente a la de Bitcoin, que es un medio de almacenamiento de valor. La virtud de Bitcoin, en cierto sentido, es que es inercial, y por eso se le considera oro digital y un medio estable de almacenamiento de valor. Ethereum, basado en contratos inteligentes, será la infraestructura para construir muchas cosas en el futuro. Este año crecieron mucho las stablecoins y surgieron áreas como los mercados de predicción. Ahora se habla de tokenizar no solo el dólar, sino también acciones, bienes raíces y otros activos. Es muy probable que muchos de estos desarrollos se realicen sobre Ethereum o en soluciones de capa 2. Si vemos el ecosistema en general, en Ethereum hay una actividad muy dinámica y todos los indicadores como el volumen de transacciones, las transacciones por segundo y el valor bloqueado en la cadena están aumentando. Por eso creemos que la historia de Ethereum todavía está en una etapa inicial y esa es la razón por la que lo vemos como un superciclo. Dijiste que estás de acuerdo con la opinión de Tom, ¿verdad? ¿Crees que ya estamos cerca del fondo? ¿Crees que es una oportunidad de compra para invertir a largo plazo? Ya sea Bitcoin, Ethereum o Solana, esto representa una oportunidad generacional para inversionistas a largo plazo. Si ampliamos un poco más lo que Tom dijo sobre Ethereum, actualmente los inversionistas se preocupan por la economía, la valoración de la inteligencia artificial, los aranceles y la tendencia económica. Por eso necesitamos encontrar tendencias de crecimiento estructural que tengan menos correlación con estos factores. En mi opinión, las stablecoins crecerán mucho el próximo año y la tokenización de activos podría multiplicarse por 10 en los próximos años, sin importar el estado de la economía. El mercado de predicciones será un mercado enorme y tanto la identidad descentralizada como la identidad digital también experimentarán un crecimiento tremendo. Ethereum está creando todas estas tendencias de crecimiento estructural y casi sin importar la situación económica, está atravesando una etapa de crecimiento explosivo. Por eso creo que es una oportunidad generacional y entrar a estos precios es casi un regalo para inversionistas a largo plazo. Es una oportunidad increíble. Desde el punto de vista de la volatilidad general, ¿cuáles cree que son los factores adversos a corto plazo que podría enfrentar Ethereum? En primer lugar, la industria ha experimentado recientemente un evento de liquidación a gran escala, lo que ha provocado que muchos participantes sufran grandes pérdidas y que varias posiciones hayan sido prácticamente eliminadas. Por eso creo que, al igual que en 2022 o en la década de 2020, la industria necesitará unas semanas para volver a equilibrarse. Por eso, últimamente los precios de las criptomonedas han sido bajos y hay señales de que algunos creadores de mercado no logran ofrecer suficiente liquidez. La menor liquidez actúa como el endurecimiento de bancos centrales, por eso se le llama endurecimiento cuantitativo cripto. En segundo lugar, la parte que preocupa al mercado es la llamada discusión sobre el ciclo de 4 años. Muchos creen que el Bitcoin ya llegó a su máximo y como es el principal indicador del mundo cripto, esto es relevante. Si Bitcoin llega a un nuevo máximo este año, la lógica del ciclo de 4 años quedaría invalidada. Por eso, si veo el periodo de ahora hasta fin de año, soy bastante optimista. La debilidad a principios de mes era algo que esperaba y creo que si el mercado rebota, ese impulso ayudará a llevar al Bitcoin a un máximo histórico. Dormir o soñar, lo importante es empezar. Sé ambiciosa y crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. No tengo miedo aunque llegue una oscuridad profunda. Retírate con acciones estadounidenses.